centro, tramo, en una actividad anterior, y pues, tratando de enviarle saludos a distintas personas que están como yo, quizás más que yo en el mundo del periodismo, pues a ella, a la persona que vino de Colombia también, y a la otra persona que vino del invitado de ustedes, envié un email. El único que rebotó fue el de creo que ella trabaja en el periódico, pero ella tiene dos emails, y de uno de ellos no trata el segundo, por supuesto. Envié a ese y me vino con la advertencia. Quiero decir que me parece muy apropiado en estos momentos en Puerto Rico pues, se ha hecho también un exceso de fuerza a la policía, a las fuerzas policiales en Puerto Rico, pues que tengamos en cuenta que no es el tipo peor posiblemente, que estamos en un periodo que sabemos que vamos a hacer comida, y que le mando un saludo a la señora Miki por parte de todo el Puerto Rico. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Buenas tardes, mi nombre es Gilberto Ramos. Yo prosigo la Organización de Periodistas Independientes de Puerto Rico. Como es de conocimiento público, Cuba se ha convertido en la cárcel más grande del mundo en cuanto a periodistas independientes se refiere. En Venezuela, los compañeros venezolanos me notifican que en las últimas semanas han encarcelado de 8 a 10 personas. Algunos han tenido que exiliarse en la ciudad de Miami y en otro estado. Yo quisiera saber si la distinguida periodista tiene conocimiento de cuál es la situación en Guatemala contra los periodistas independientes. Bueno, un poco para Carlos sobre lo que comentaba. En estos momentos está en la imprenta en Guatemala la tercera edición de un documento que yo realmente desearía que no se hubiera publicado nunca, que es una guía de protección para defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas. Y digo que yo desearía que no se publicara porque si eso implicaría que hay condiciones seguras para cumplir con estas tareas. Lamentablemente, en menos de 3 años vamos por una tercera edición del documento, puesto que se agotan y la gente está en demanda de. Y uno de los capítulos más importantes de esta guía es cómo proteger la información electrónica y cómo protegerse del espionaje electrónico. Quiero contarle que en los últimos años en Guatemala ha habido acciones constantes de robo, allanamientos ilegales a oficinas, es decir, allanamientos de gentes clandestinas que no se identifican y se roban fundamentalmente las computadoras. Muchas veces ni se llevan el monitor, solo se llevan el cerebro de la computadora. Y en otros casos se dan el lujo de tomarse el tiempo de desmontar el disco duro y dejar el resto del equipo ahí, o sea, van tras la información. Nosotros hemos acompañado a los colegas del periódico, particularmente a la unidad que dirige Silvia, porque en 2 ocasiones les han robado completamente la información. O sea, lamentablemente la conexión a internet en muchos casos es una vía a través de la cual con facilidad se captura información de computadoras a través de este tipo de comunicación. Y efectivamente una de las maneras de percatarse de que hay cierto espionaje a las personas es precisamente la imposibilidad de que le puedan ser enviados correos electrónicos. No es el único caso. Entre el consorcio de organizaciones con el que nosotros trabajamos hay 2 compañeras que particularmente ellas no pueden comunicarse a través del correo electrónico. Los mensajes que se intercambian de un correo al otro son automáticamente rebotados. Entonces generalmente buscamos cómo triangular para que otra persona les haga llegar los mensajes, porque prácticamente están incomunicadas. Es un mecanismo que se ha aplicado mucho en el último tiempo y efectivamente es una expresión de que hay maneras de espionaje para identificar, por ejemplo, qué informaciones están siguiendo los periodistas, quiénes son las fuentes, quiénes facilitan información. Entonces, aunque da muchas comodidades el trabajo por computadora,
es un riesgo enorme tener toda la información ahí por esta eventualidad de que sea robada, y en la práctica efectivamente atenta contra la libertad de información. En cuanto al ejercicio del periodismo independiente en Guatemala, bueno, es un riesgo grande trabajar algunos temas. En el pasado era delicado informar sobre desaparecidos o asesinados, y ahora es delicado informar sobre responsables de esos hechos, como también es delicado informar sobre actividades de narcotráfico en Guatemala o de tráfico ilegal de armas o tráfico ilegal de personas. Sin tratar de investigar y detallar la presencia de estructuras de crimen organizado que en mi país tienen un vínculo de ADN prácticamente con las estructuras de la inteligencia militar durante el conflicto armado, es un enorme riesgo para la prensa. Así que esos temas se tocan por ahí, por la superficie, generalmente, porque de lo contrario pues hay riesgos enormes. Y otros riesgos son lo que significa cubrir actividades de grupos que son alentados a la violencia. Los patrulleros de autodefensa civil, que son estas organizaciones paramilitares que armó el ejército guatemalteco durante la guerra, que prácticamente por ley todos los hombres mayores de edad fueron obligados a integrarse a estas patrullas. En las zonas rurales muchas veces fueron usadas como grupos para cometer masacres, para atacar a las personas. Uno de los compromisos del primer acuerdo firmado, el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, que se firmó en el 94, establecía que estos grupos se desmovilizaran. Se produce la firma del acuerdo de paz firme y duradera y se supone que se desmovilizaron y se desintegraron. Por una magia impresionante, en realidad los grupos se mantuvieron unidos, organizados, a través de la propia estructura del ejército, y fueron movilizados a reclamar el pago por servicios prestados al ejército durante la guerra. Y mientras el Estado guatemalteco ha sido incapaz de resarcir a las víctimas del conflicto armado, se ha dado el lujo de destinar parte del presupuesto para pagar la indemnización a estos grupos. El año pasado, cuando un grupo de colegas de prensa estaba cubriendo una ocupación de carretera por estos grupos, 5 periodistas fueron secuestrados. Y vivimos verdaderas horas de terror, temerosos de que fueran linchados por este grupo. Finalmente, pues hubo una intermediación de varias autoridades de la iglesia para que esto, sin apoyo de las autoridades, o sea, prácticamente las autoridades pues, estaban muy molestas porque la prensa escribió mucho en contra de este esfuerzo de alimentación de este trabajo de los grupos de las FARC, y los enfrentó contra la población y en este momento contra la prensa. Entonces, prácticamente costó mucho que soltaran a los compañeros, no sin antes haberles destrozado el equipo fotográfico, los reporteros gráficos, y haberlos golpeado a algunos de ellos. En el año 2003 sufrimos la muerte por un paro cardíaco de un colega que cubría la ocupación de la ciudad de Guatemala por estos grupos y simpatizantes de Efraín Ríos Montt, un general genocida que pretendía ser candidato presidencial, y cuando hubo negativa de las primeras autoridades a inscribirlo como candidato, movilizó a estas gentes hacia la ciudad a ocupar lo que identificaban como los espacios físicos en donde estaban sus principales opositores. El grupo de periodistas que cubría esta llegada a la capital como un hecho de suceso, que trascendía, hicieron una nota del día, fue perseguido por esta turba de gente, y el colega, pues, del impacto que llevaba, apenas logró llegar al jardín de una casa donde quedó tendido muerto de un infarto. Hace una semana fueron absueltas todas las personas del partido de Efraín Ríos Montt que fueron identificadas dirigiendo este grupo por los tribunales de justicia en Guatemala, a pesar de que las fotografías, las filmaciones los identificaban plenamente como los agentes de este grupo. O sea, hay un riesgo grande en este tipo de situaciones, y además hay impunidad concertada en favor de quienes impulsan o alientan este tipo de hechos. Buenas noches, soy estudiante de trabajo social, mi nombre
los avances económicos. Esas son las cifras macroeconómicas que presenta el presidente del Banco de Guatemala, que informa de números mágicos y maravillosos de qué bien estamos. Pero generalmente los números exitosos y positivos en la perspectiva macroeconómica ocultan generalmente lo que se llaman los números negros en la microeconomía, y es en la economía familiar y en la economía de la cotidianidad. Ha aumentado la brecha social en Guatemala de una manera espantosa. 80% de la población aproximadamente está en la línea, está en pobreza, y de esta población más del 60% está por debajo de la línea de pobreza extrema, prácticamente en condiciones de miseria. Y la mayoría de esta población es femenina y es indígena. Guatemala constitucionalmente se define como un país multicultural, pluriétnico y multilingüe, pero en la práctica en realidad es un país de un solo grupo social que tradicionalmente ha reunido la totalidad de la riqueza y la totalidad del control de los beneficios y de los servicios sociales. Hay una ley que dice que debe ser oficiales todos los idiomas mayas, se hablan 22 idiomas en Guatemala. Y lamentablemente las mujeres mayas, cuando van a los hospitales, no logran ni explicarse ni entender lo que se les está diciendo. Los médicos no hablan el idioma de ellas, los médicos no son capaces de atenderlas directamente en su idioma. En el caso de los agentes de seguridad y los policías que están asignados, muchas veces son policías quichés que son asignados a una comunidad quechí, es decir, no hablan el idioma de la localidad, las fuerzas de seguridad. El Estado guatemalteco no se preocupa por asegurarse de entenderse efectivamente con esa mayoría de la población. Y algo que llora sangre es el sistema de justicia. El sistema de justicia